Bueno, hermanos, eh, gozoso de poder empezar este año de esta manera con ustedes, compartiendo la palabra. La verdad que uno mira para atrás y piensa en el 2020 como un año loco, terrible, malo. Uno, si estuvo atento a todos los comentarios que hubo a través de las redes, la verdad, hermanos, que todo lo malo que se podía decir de un año se dijo de este año. Y, y la verdad que yo pensaba en un pasaje que está en Daniel, capítulo 2. No es el tema que vamos a compartir, pero pensaba en el versículo 21, cuando dice que Él cambia los tiempos y las estaciones. Él depone reyes y levanta otros. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Y hermanos, cuando uno lee esa palabra de Dios escrita hace tantos años atrás, miles de años atrás, uno sabe que está hablando de un Dios en el cual podemos seguir confiando. Un Dios que no está ajeno a todo lo que nos ha pasado. Hemos visto en el año que dejamos tantos cambios políticos y económicos en distintos países, incluido el nuestro. Hemos visto cómo la ciencia se tuvo que poner a la altura de las circunstancias y hacer en tiempo récord lo que antes llevaba años, muchos años. Y es Dios el que da sabiduría a los sabios, pero también es el que da el conocimiento a los entendidos. Hermanos, yo creo que tenemos que aprender a ver a través de las cosas que nos suceden, que le suceden al mundo. Creo que Dios nos ha dado un ejemplo de esto. Si pensamos precisamente en un plan que Dios preparó de antemano hace mucho tiempo atrás y que tal vez puede ser visto como la tragedia más grande de toda la historia de la humanidad, el asesinato del Hijo de Dios. Pero hermanos, cuando nosotros pensamos en Jesucristo y pensamos en sus palabras, ¿se acuerdan cuando lo fueron a arrestar a él? Él dijo, ¿ustedes creen que yo no puedo orar a mi Padre, invocar a mi Padre? ¿Y acaso ustedes creen que Él no pondría a mi disposición legiones de ángeles? Y por supuesto que eso podría pasar. Pero sin embargo, Dios permitió que eso suceda y a través de una tragedia, Dios bendijo a la humanidad. Y Dios restauró a la humanidad. O por lo menos a millares de millares que fueron convertidos en una nueva criatura gracias a lo que la humanidad puede llamar una tragedia. Queridos hermanos, yo miro para atrás y sigo pensando que Dios controla todas las circunstancias. Controla todos los momentos, controla todos los eventos. Y siempre decíamos eso, y yo creo que ustedes coincidirán conmigo, cuando había un terremoto, ¿se acuerdan? Cuando había una catástrofe, cuando había una guerra, decíamos, pero Dios está bueno, tenemos que incluir al COVID-19. Miramos para atrás. Y más allá de este año marcado por la enfermedad, por la muerte, por el sufrimiento, por las dudas, la incertidumbre, hermanos, esto también fue algo especial para todos los creyentes, para todos los cristianos, para todas las iglesias. Se vieron afectados en este 2020. Pero creo que
es bueno empezar el año recordando que Dios no cambia, que sigue siendo el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Creo que vamos a mirar este año, no sé con qué expectativa, pero creo que en el 2020 nos ha hablado mucho Dios. En lo personal, como iglesia, como sociedad, a la humanidad. Yo creo que llegó el momento de pensar en este conocimiento que Dios otorga, para que reflexionemos. Pensando en que siempre uno llega a fin de año y toma decisiones y hace los balances, ¿se acuerdan? Siempre hacemos resoluciones, promesas. Decimos que queremos olvidar, que no queremos repetir y nos proponemos cosas para adelante. Hermanos, ¿saben? Esto es una costumbre muy vieja. 3000 años atrás, en el pueblo de Babilonia ya hacían este tipo de resoluciones cuando cambiaba el año. Yo creo que los cristianos tienen que reflexionar de otra manera, más allá de prometer. Yo creo que tenemos que tomar una decisión acerca de lo que nos conviene. Y quiero compartirlo con Colosenses, capítulo 1, versículo 9 al 14. Colosenses, capítulo 1. Si yo quiero aprender algo, es sobre el tema de la oración. Y quise aprovechar este primer martes del año para compartirlo con ustedes. Por lo cual también nosotros, dice el verso 9, desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, algunas consideraciones rápidas, breves. Me detengo en el versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Saben, el apóstol Pablo tenía conocimiento de que los hermanos en Colosas estaban viviendo en un mundo peligroso. Queridos hermanos, nuestro mundo también es peligroso. En ese momento estaba surgiendo como un tsunami de falsas enseñanzas. Estaba haciendo, de alguna manera, revuelo en la iglesia. Los involucraba, los envolvía y lamentablemente los arrastraba, amenazando algo que caracterizaba a esa amada iglesia, y era la sencillez con que vivían la vida en Cristo, una vida de libertad. Ustedes saben, queridos hermanos, que Pablo estaba en Roma, y los hermanos en Colosas, cientos de kilómetros entre uno y otro, imposibilitado de visitarlos. Pablo estaba preso.
Pablo ni siquiera conocía la totalidad de los hermanos. Se estima que Pablo no conocía la iglesia, conocía unos pocos referentes. Pero Pablo entiende que la circunstancia por la cual él estaba viviendo le presentaba una realidad. No hay nada que yo pueda hacer por ellos físicamente. No hay nada que yo pueda hacer por ellos presencialmente. Pero dijo, espiritualmente puedo hacer algo. ¿Y qué fue lo que hizo? Se convirtió en un soldado de la fe, en un soldado de oración. Creó una oportunidad en medio de la situación de la prueba que él vivía, que los hermanos vivían, para poder cambiar las cosas mediante la oración. ¿Qué es lo que hizo? Qué sencillez, orar por ellos. Hermanos, nunca perdamos de vista el poder de la oración. Nunca perdamos de vista el poder que hay en una iglesia cuando la iglesia se reúne para orar. Aunque no le encuentren sentido muchos, aunque muchos lo vean como una pérdida de tiempo, aunque crean que no hay resultados inmediatos. Eso no le importó al apóstol Pablo. ¿Entienden? Él miraba a los creyentes y oraba intensamente por ellos. ¿Saben, hermanos? Les hago una pregunta porque yo me hice primero esta pregunta. Porque evalúo el 2020 que dejé y la manera en que yo manejé mis tiempos. Y pregunto, con toda honradez, ¿cuándo hizo esto el apóstol Pablo? ¿Cuándo oraba por ellos incesantemente y sin parar? Estaba encadenado un soldado, día y noche. No tenía un momento de privacidad, en soledad. Dormido o despierto, siempre tenía el carcelero pegado. Es más, cuando estaba despierto, lo venían a visitar unos pocos amigos, que venían a darle consejos, que venían a traerles informes. Con esa mirada permanente de los soldados romanos que se iban rotando, les pregunto, ¿cuándo tenía tiempo? ¿Tuvo tiempo para escribir las epístolas? Estar ocupados de esa manera, a mí me enseña algo, que el apóstol encontró el secreto de la oración continua, de una vida de oración permanente y continua, en cada instante de la vida. Hermanos, creo que tuvimos la oportunidad en este año de cambiar nuestras rutinas, de romper con los moldes de nuestras actividades. Tuvimos más tiempo para estar a solas con el Señor. Y me pregunto, ¿mejoró mi vida de oración continua? Esa oración silenciosa, ese susurro, esa alabanza que fluyen por cualquier circunstancia de las que pasan delante de mí, por los pensamientos que invaden mi mente o aún por los sentimientos que tengo en el corazón. Esa oportunidad de hacer brotar oraciones cortas pero profundas. Me pregunto, ¿cuánto usamos del 2020 para esto? ¿Cómo nos dejamos influenciar por los acontecimientos para tener una avalancha de estas oraciones? Generalmente pensamos en la hora de la comida, en el momento de acostarnos, en el momento de levantarnos. Es así, en el momento de nuestro devocional. Pero ¿por qué no pensar en el apóstol buscando
cualquier circunstancia. Me imagino un cruce de miradas con los soldados. Me imagino una palabra oída por ellos. Y ahí el apóstol, despertar en una oración sincera en la presencia de Dios. Hermanos, creo que el 2020 nos ha dado esta oportunidad. Y si no lo hemos aprovechado y no lo hemos aprendido, hermanos, creo que el 2021 no va a ser muy diferente. El Señor nos está preparando para algo y tenemos que aceptarlo. Pero no me cabe ninguna duda que el Señor quiere aprovechar esta situación para mejorarnos como creyentes y mejorarnos como iglesia. Saben, hermanos, ya no salgo tanto como antes. Ya no tengo la vorágine que antes, no me alcanzaba el tiempo, vivía las corridas, caminaba llevándome por delante a la gente porque no me alcanzaba el tiempo. No es que lo extraño, pero me pregunto, ¿alguna vez con las personas con las que me choqué en la calle, en lugar de enojarme porque me chocó, en lugar de mirarla mal, despertó en mí una oración? Aunque fuera un desconocido, despertó en mí el deseo de orar. Hermano, yo creo que eso no estaba antes. Y creo que eso es lo que el apóstol tenía y lo que le hizo ganar la batalla de la oración. Yo creo que tenemos que ver esa profundidad de no ceso de orar por vosotros. Y nosotros tenemos que aprender, hermanos, de la misma manera, una vida de oración continua. Que cada acontecimiento que nos pase en el 2021, hermanos, que cada acontecimiento mueva de nosotros una oración. Que cada cosa que vemos en las redes, aunque no las compartamos, en lugar de despertarnos a una crítica que a veces parece justificada, nos despierte una oración silenciosa y profunda. Insisto, a veces parece que se justifica más una reacción contraria. Pero qué lindo contrarrestar todo lo que nos pasa con un minuto en oración a solas con el Señor. Creo, hermanos, que vamos a ganar en la comunicación. Y creo que vamos a aprender a ver las respuestas espontáneas de parte de Dios. Y vamos a conocer a un Dios mejor de lo que conocemos. Si vemos la segunda parte del versículo 9, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, ¿qué es lo que pide el apóstol Pablo? Que lleguen a entender la voluntad de Dios. ¿Qué es lo más importante para Pablo? No que lleguen a conocer sus opiniones, no que lleguen a compartir su mismo modo de ver las cosas. El apóstol dijo que lo que pedía es que puedan entender la voluntad de Dios. Hermanos, así comienza la verdadera vida de un cristiano, entendiendo la voluntad de Dios. Dios desea que la conozcamos. Dios espera que sea nuestro anhelo darle importancia a la voluntad de Dios. Dios está ansioso de que el principal objetivo de nuestra vida para el 2021 sea saber la voluntad de Dios para nosotros, en lo personal, como congregación, como sociedad. Aunque no siempre se tomen las decisiones correctas. Señor, queremos conocer tu voluntad.
qué tema, hermanos, y cuántas veces fue estudiado ese tema en la congregación. Y a veces pensamos que conocer la voluntad de Dios es como un mapita, como una marca de pasos para ir siguiendo. Eso no es la idea de conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es conocer la voluntad de Dios? Es tener la misma mente. Es subordinarme a lo que Él desea, pero hoy y mañana. Generalmente lo asociamos y qué voy a hacer y dónde debo ir y cuándo viajar, cuándo no viajar y con quién me voy a casar. Ahora, ¿cómo empieza el conocer la voluntad del Señor? Creo que conocer la voluntad del Señor empieza por saber quiénes somos nosotros. ¿Por qué pienso esto? Porque reviste mucha importancia saber quiénes somos. Les voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez estuvieron a punto de discutir con alguien? ¿Estuvieron a punto de enojarse con alguien? ¿No brota dentro de ustedes como ha brotado dentro de mío una pregunta, un interrogante que parece ser natural? ¿Y vos quién te crees que sos? ¿Por qué surge esa pregunta? Porque indudablemente eso presenta un desafío. El preguntarnos a nosotros mismos, ¿realmente yo sé quién soy para Dios? Presenta un desafío. Ese desafío es el que puede cambiar nuestras realidades. Es el que va a hacer que nuestro pasado sea distinto y que nuestro futuro sea glorioso para la gloria de Dios, no para la nuestra. Hermanos, que en este 2021, lo primero en nuestra vida sea buscar su voluntad. ¿Cómo lo vamos a averiguar? Bueno, Él nos da una ayuda con toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, hermanos, que hay dos cosas que el apóstol nos propone. La primera es la inteligencia espiritual, no la inteligencia de los libros, la inteligencia espiritual. Es esa sabiduría que viene del contacto del Espíritu Santo, no de la mente natural de cada uno de nosotros. Esa sabiduría que viene de dejarnos llevar por el Espíritu, de su plenitud en nuestra vida. Entonces, cuando decimos que necesitamos saber la voluntad de Dios y descubrirla, en realidad lo que estamos necesitando es aprender a vivir con inteligencia espiritual. Esa inteligencia espiritual se transforma en sabiduría. Para descubrir la voluntad de Dios, lo segundo es la sabiduría. Hermanos, ser sabios cuando miramos las cosas, cuando juzgamos las cosas, cuando exigimos cosas, cuando pedimos cosas. Ser sabios, ser inteligentes espiritualmente cuando nos molestamos, nos enojamos, cuando parece que no queremos perdonar. Hermanos, nunca vamos a conocer realmente la voluntad de Dios si no dejamos que Él trabaje sobre estas áreas tan oscuras que cada uno de nosotros tenemos. Hermanos, esta pandemia habló mucho a las iglesias, habló mucho a nuestra iglesia. Y no podemos juzgar a nadie, porque todo está en el conocimiento de Dios.
Pero tenemos que ser sabios e inteligentes espirituales con respecto a las decisiones que tenemos que tomar en este 2021, en lo personal y en lo congregacional. Porque es parte de conocer la voluntad de Dios. Entonces nos va a venir ganas de orar. Nos va a venir ganas de suplicar. Nos va a venir ganas de interceder, de clamar. No lo vamos a hacer mirando el reloj. Lo vamos a hacer mirando la espontaneidad, lo que vaya surgiendo de nuestro corazón, porque el Espíritu se está manifestando en él. Queridos hermanos, tenemos en esta noche la oportunidad de pedirle al Señor realmente más de su sabiduría. Santiago dice que el que la pide la va a tener. Si la demandamos, nos la va a dar. Hagámoslo para conocer su voluntad, pero que la finalidad sea que cambie nuestra vida de oración. Que entendamos nuestra identidad en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Que cuando buscamos su voluntad, no buscamos una varita mágica. Buscamos realmente qué somos como hijos de Dios. ¿Quiénes somos dentro de su propósito para cumplir con su voluntad aquí en esta tierra? El tiempo se me fue. Quiero terminar con el verso 10. Que parafraseando, hermanos, dice que así podéis andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, que, queridos hermanos, que Pablo, en esta oración por los hermanos en Colosas, menciona la actividad de los creyentes. Y es algo que no tenemos que descuidar. Porque lo primero que dice el apóstol es andar como es digno del Señor. Hermanos, muchas veces creemos que tenemos la razón en todo y que los demás están equivocados. Muchas veces pensamos que nuestro punto de vista es el mejor. Muchas veces sentimos que las cosas se tienen que hacer como nosotros creemos que se tienen que hacer. Me parece que Pablo nos está invitando a que reflexionemos nuestro andar, pensando en mejorar nuestra oración. Andar como es digno del Señor. Hermanos, cada uno de nosotros nos tenemos que mirar frente al espejo que es Cristo. Nos tenemos que mirar frente a la palabra de Dios que nos va a revelar más de Dios y de nuestro Señor. ¿Cómo es el andar que Él espera? ¿Qué es esa dignidad que el creyente puede llevar al Señor con cada circunstancia que nos toca vivir en esta tierra, aunque no las comprendamos? Una vida digna del Señor. Pablo escribió de esto en otras cartas. En otras cartas él lo llamó un andar digno a su llamamiento. Qué lindo, ¿eh? Porque Dios nos llamó a esto, a que nuestro andar sea diferente. No diferente como creemos nosotros que tiene que ser diferente. Diferente como Él quiere que sea diferente. Porque Él nos conoce. Y el problema es que nosotros no nos conocemos como Dios nos conoce. Qué lindo desafío para este 2021, hermanos. Una vida que le agrade en todo. La palabra de Dios me enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se acuerdan de esto? Por lo tanto, hermanos, que el 2021 se caracterice por un año de fe. Porque si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios.
Si no agradamos a Dios, nuestro andar no es digno y nos estamos perdiendo un hermoso poder, que es el poder de la oración. Pero el apóstol da un paso más, llevando fruto en toda buena obra. Qué lindo. Este 2021 se ha caracterizado porque muchas veces creímos que con lo que hicimos es suficiente. Va a haber otros del otro lado que van a decir que lo que hicimos no fue suficiente. ¡Wow! Tan importante es esto que el apóstol dice, hay que llevar fruto en toda buena obra. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que llevar el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la benignidad. ¿Se acuerdan? Todo eso que a veces nos olvidamos, lo tenemos que llevar en cada buena obra. Hermanos, qué lindo que este 2021 sea un desafío para que llevemos fruto y el fruto se multiplique. Por eso el apóstol dijo, también creciendo en el conocimiento. A Dios le agrada que llevemos fruto, pero a Dios le agrada que conozcamos más de Él. Cuidado con pensar que tenemos una vida digna y que no está llevando fruto. Cuidado con pensar que tenemos una vida que está llevando fruto, pero cada vez conocemos menos del verdadero Dios. Hermanos, ese tiene que ser el desafío para este año. Les agradezco poder compartir esto con ustedes. Les agradezco todas las oraciones que han tenido por mí y por mi familia en el 2020. Y hermanos, les planteo un desafío. En este año que comienza, oren más por nosotros. Lo necesito, mi familia lo necesita. Gracias, hermanos. A Dios sea la gloria. Amén.